Hola a todos, mi nombre es Adrián Antonio Sánchez Méndez, soy estudiante de la Universidad de El Salvador en la modalidad a distancia de la carrera de licenciatura en informática educativa, y en esta ocasión vamos a tratar un tema de bastante interés con respecto a la educación. Estamos hablando del aprendizaje autónomo. Esta actividad la estamos realizando para la cátedra de Telecomunicaciones Educativas número 2. Y en este momento damos inicio. Determinando primero qué es el aprendizaje. El aprendizaje nos dice por acá que se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Entonces, sería que el aprendizaje, el obtener conocimientos, habilidades y valores y actitudes por medio de la enseñanza o la experiencia. Parte de las cosas que nosotros vemos del día a día o parte de las actividades que nosotros realizamos nos dejan ese tipo de enseñanzas, y los cuales van haciendo un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de habilidades, también nos transmite valores y nos transmite actitudes. También podemos definir el aprendizaje como un proceso, y el aprendizaje sería un proceso intrapersonal e interpersonal. ¿De qué forma sería eso? Intrapersonal porque es de parte en la que nosotros analizamos desde nuestro punto de vista, o nosotros criticamos los conocimientos que nosotros tenemos para crear una propia idea del conocimiento que vamos adquiriendo. La interpersonal sería en aquella en la que nosotros tenemos que relacionarnos con otras personas para ir adquiriendo ese tipo de conocimientos, esas habilidades, esos valores y también esas actitudes. El aprendizaje es de carácter social, cultural y disciplinar. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo. Es la capacidad de aprender por uno mismo con la necesidad mínima de ayuda. Por acá tenemos dos imágenes. En la imagen izquierda tenemos que dos reflejos. En uno estamos hablando de la dependencia del lado izquierdo, donde vemos a la niña que la mamá le ayuda a hacer todo. La mamá le está ayudando a cepillarse los dientes, a ponerse los zapatos, está ayudando a peinarse. Incluso le está sosteniendo el pañuelo en la nariz, porque la niña a lo mejor tiene gripe, tiene alergia. Y vemos la diferencia del lado derecho. Y por ahí tenemos unos pequeños textos donde nos menciona aprendizaje, tiempo y paciencia. Y a eso se refiere la autonomía. Que el niño o el joven o el estudiante sea capaz de aprender por sí mismo a costa de tiempo y paciencia. En la siguiente imagen vemos al niño cuestionándose: yo actúo, siento y pienso. Es parte de la autonomía de un estudiante también, porque él razona y evalúa la toma de decisiones en base a lo que él piensa y en base a lo que siente. Por acá nos dice que esta autonomía debe de ser el fin último de la educación, que se expresa como la capacidad de aprender a aprender. ¿Qué es el aprendizaje autónomo? Se refiere a la capacidad de aprender por uno mismo, sin necesidad de alguien más. Dentro de el aprendizaje autónomo podemos definir que se desarrolla de manera distinta, a ritmo diferente que otros estudiantes. Un estudiante que aprende de manera autónoma normalmente siempre lleva su ritmo de aprendizaje, no es el mismo aquel en el cual se le está ayudando, sino que él, al aprender más de manera autónoma,
puede avanzar más en los temas, él puede avanzar más en los conocimientos. La siguiente nos dice que desarrolla la habilidad o la capacidad de relacionar problemas por resolver. El aprendizaje autónomo posibilita al estudiante el encontrar, el ser capaz de buscar información o encontrar aquella solución que le ayuda a resolver ciertos problemas. Se debe desarrollar desde el nivel inicial, posibilitando actividades autónomas, atendiendo a la expresión autónoma, a la emocionalidad con la que actúa. En esta parte entendemos nosotros que el aprendizaje autónomo no es algo que nace no es algo que se puede aprender completamente mejor dicho, es algo que se puede aprender desde pequeño y que eso ayudaría incluso más a fortalecer esa capacidad de aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo al estudiante le da la capacidad de orientar, controlar, regular y evaluar los conocimientos que va adquiriendo. Los pone en juicio, es crítico del conocimiento que él va adquiriendo. Eso le ayuda a formar una mejor idea de lo que está aprendiendo. Herramientas del aprendizaje autónomo. Dentro de estas herramientas tenemos tres elementos importantes: el socioafectivo, y el cognitivo y el psicomotriz. También tenemos las etapas o estadios del autoaprendizaje. El primero sería aprender a pensar. El siguiente, aprender a aprender. Y el que continúa, aprender a hacer. Y por último, aprender a desaprender. ¿A qué se refiere esto? Que un estudiante que va a poner en práctica el aprendizaje autónomo, primero debe aprender a pensar, aprender a poder entablar ideas, a poder concretar ideas. Debe aprender a aprender. También debe crear estrategias o acercarse a algunas estrategias de aprendizaje. Aprender a hacer, debe poner en práctica esos aprendizajes. Y aprender a desaprender también significa, esta parte significa que tiene que dejar ciertos conocimientos para obtener otros nuevos. Las características del aprendizaje autónomo. Un estudiante que pone en práctica el aprendizaje autónomo es responsable, centrado en el estudio, es flexible en el aspecto que él mismo organiza su tiempo en cuanto a las actividades, en cuanto a su propia organización. Es colaborativo, es creativo, es automotivador. Él mismo se automotiva para poder desarrollar ciertas actividades o situaciones que de momento quizá se le dificulta, pero él mismo causa motivación para salir adelante y superar ese problema. Autodependiente, no necesita tanto de la ayuda de las otras personas. En el aprendizaje autónomo, el estudiante toma más como un facilitador al docente que como un profesor en sí, porque solamente necesita una pequeña guía, no necesita completamente que el docente esté a la par, sino que solo necesita una pequeña guía, y mediante el aprendizaje autónomo el estudiante adquiere las capacidades necesarias para poder resolver los problemas. Existen factores de desarrollo del aprendizaje autónomo. Número 1, tenemos las habilidades cognitivas. Dentro de estas se desarrollan las verbales, las numéricas, el razonamiento, las conceptuales y las espaciales. Y eso nos recuerda a aquella teoría del aprendizaje, a aquellas teorías de las inteligencias múltiples que propuso Howard Gardner, en la que menciona las siguientes: la inteligencia lógico-matemática, la musical, la visual-espacial, la naturalista, la corporal-sinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la lingüístico-verbal. Las habilidades metacognitivas. Dentro de estas se encuentran aprender y pensar. Por acá tenemos una pequeña imagen en la que podemos ver que una maestra o una madre le da una parte de su conocimiento a un niño.
¿Qué podemos aprender de esto? ¿O qué podemos entender de esto? Que para aprender a pensar es necesario nosotros tener una pequeña base. Esa es la que nos dan a nosotros en la escuela. Nos enseñan de qué manera poder resolver ciertos problemas o de qué manera nosotros podemos atender a ciertas necesidades. Habilidades interpersonales. En esta se desarrolla la comunicación, la cooperación, la empatía y la asertividad. Por ahí podemos ver una imagen de varios niños participando de una actividad educativa. El aprendizaje autónomo no quiere decir que el estudiante se va a alejar de un grupo de estudiantes, sino que él va a ser comunicativo, él va a ser cooperativo, va a tener empatía, va a ser asertivo con ese grupo, porque comparte los conocimientos que él tiene, comparte sus estrategias de aprendizaje también con los estudiantes. La motivación intrínseca, esta nos explica, o mejor dicho, esta genera retos y satisfacción. Por acá tenemos una imagen, del lado izquierdo podemos ver la motivación intrínseca, que es interna. Esta nace del deseo de superarse, esta nace por la satisfacción personal. Por ahí menciona que la motivación intrínseca produce, o mejor dicho, es mediadora para que los productos o las cosas que se estén realizando mediante el aprendizaje autónomo salgan de manera creativa, a diferencia de la extrínseca, donde se impone o se necesita de algún tipo de estímulo para poder generar esa motivación. El autoconcepto genera, o mejor dicho, nacen las ideas del me acepto, yo decido, me cuido, estoy orgulloso. Parte del autoconcepto también es estar consciente de las habilidades que nosotros poseemos, y más que todo aquellas inteligencias que sobresalen unas más que otras. El avance conceptual sería ya una idea fija luego de haber pasado por todas estas etapas, una nueva imagen de en base a los nuevos conocimientos que hemos adquirido. Y como conclusión tenemos que el aprendizaje autónomo es la manera en la que cada uno de nosotros como alumnos intervenimos para poder aprender por nosotros mismos, ya que cada uno poseemos la capacidad de investigar por nuestra propia cuenta, tomando como principal recurso las TIC, que nos son muy útiles en cuanto a facilidad de acceder a la información. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.